Quitando algunos grandes historiadores, antropólogos, arqueólogos eh, de México y del mundo, no se aprecia lo que llamamos conquista de México bien a bien si no se entiende que es parte de un proceso que alcanza a todo el continente y que incluye el semivaciamiento del África negra, de seres humanos del África negra, para ser trasladados a ese continente, ese nuevo continente, como esclavos. No, ni las más salvajes eh, invasiones famosas de pueblos nómadas guerreros como Gengis Khan y compañía eh, se comparan ni de lejos con lo que sucedió aquí. Aunque no pueden establecerse con toda precisión los números, hay cálculos hechos por instituciones o por personalidades muy serias. Y que establecen, por ejemplo, que en el conjunto de América, el 90% de la población desciende en un siglo en un 90%, en un 90%. Y si esto es en parte debido también a las enfermedades que traen involuntariamente los europeos, eh, es sobre todo producto de la violencia guerrera y de la sobreexplotación de una mano de obra que no estaba en absoluto preparado para ese tipo de brutales tareas. El quit, o sea, el- lo característico, lo que determina todo, es que quien guía la empresa es fundamentalmente la búsqueda de metales preciosos para eh, los, los grandes comerciantes y banqueros europeos, de la Europa occidental. Por eso los conquistadores llamarán a todo Costa Rica, Puerto Rico, la Villa Rica de la Veracruz, hablarán del Dorado, de las 7 ciudades doradas de Cíbola, etcétera. Es una verdadera locura. También tenemos que entender que todo esto se produce dentro de un ambiente de locura, demencial, que ya ejemplificaré. La otra destrucción es la civilizatoria. Es decir, se termina en nada, en décadas, con eh, dos de los 6 centros civilizatorios de la humanidad. El mesoamericano, en el cual está incluido México, Centroamérica y parte de los Estados Unidos, y el andino, eh, de, eh, que alcanza al conjunto de Sudamérica. Eh, Como bien podemos ver en el Templo Mayor, no se dejó nada en pie, nada en pie. Había que terminar con todo, había que barrer con el pasado. Eso sucedido en México, o sucedido en la Europa occidental, o cristiandad latina, eh, o en China, o en el Islam, o donde quiera que fuera, significaba, significaba dejar sin nada, sin memoria, sin historia, eh, sin, y por lo tanto sin perspectivas, sin ninguna clase de estimación hacia sí mismo, a eso, 2 centros civilizatorios y a las sociedades tribales relacionadas con ella. Eso no pasa nunca, también porque las grandes conquistas, o las pequeñas, ¿no? Lo que van buscando es conquistar algo que quieren tener en su propiedad. Y es decir, cuando asaltan una ciudad, desde luego esos ejércitos, como otros
Ya hablé de Gengis Khan, bueno, volvamos a citarlo. O, lo que lo que no intentan es destruir lo menos posible, pues, o bueno, proceden a la destrucción de lo necesario durante la batalla o las batallas. Cuando termina, paran, o sea, no, oye, ellos van buscando esos palacios, esos lugares, esa, o sea, lo que de rico en toda clase de cosas, en conocimientos, en edificaciones y demás, tienen esos lugares que ocupan. Aquí, no. En América, no. En el África negra, tampoco. Y todo está relacionado, creo haber dicho ya, con los orígenes del capitalismo. Es decir, que en realidad empiezan justamente eh, con la conquista. No hay posible futuro capitalismo si no hay conquista de estas tierras y explotación y vaciamiento de hombres y mujeres del África negro. No hay posible capitalismo. Lo sustraído solo de la Nueva España, es decir, lo que vino a ser después México, durante solo el primer siglo, equivale a lo invertido durante la Revolución Industrial. De esas dimensiones estamos hablando. Y ese fenómeno, eh, por ese fenómeno no podemos culpar solo a los españoles, que por cierto no existen en el momento. España eh, realmente empieza a crearse justo con la unión de los reyes católicos eh, que, envían a don Cristóbal. Tendremos que hablar entonces de castellanos, porque a los castellanos les confirió el papado eh, la, la exclusividad para la exploración de los mares a este lado de los mares. No, en ese momento solo se piensa en que hay un solo mar. Es el mar incógnito llamado por los europeos. Hay que culpar de la obra, quizás sobre todo, a, a esos banqueros y comerciantes que están en las ciudades alemanas, de los Países Bajos, de Italia y de Francia, Inglaterra, eh, de Francia, Inglaterra. Son ellos quienes desde unos siglos atrás han venido creando, han venido dominando económicamente, y no solo económicamente, sino de alguna forma económica y culturalmente, digamos, a esa Europa occidental. Desde luego, todos, nada es concebible en esa cultura sin el papel de Roma, o sea, de los papas. Eh, Asombra muchas cosas, ¿no? La primera, ¿por qué se llama esto América y no Colombia, por ejemplo? O sea, un nombre derivado de Colón. Bueno, porque a los españoles, a los castellanos, si quieren decir a las coronas de Castilla y Aragón que hacen la obra de conquista, eh, no les interesa el tema, no tienen, ni les interesa ni tal vez tienen los elementos, no tienen las universidades, no tienen los instrumentos para tal, pero sí lo tienen las esas ciudades a las cuales me he referido. Ciudades que, como saben, llamadas burgos. De allí luego vendrá la palabra burguesía. Es decir, tampoco podemos culpar a la Europa occidental toda. No, tenemos que hablar de estos núcleos dominados también, es cierto, por las coronas, es decir, por reyes y por eh, el capital bancario y comercial. Es un delirio como sucede esto. Les diré algo. Eh, Pedro Martí de Anglería fue el primer cronista de Indias de la que, como,
que designaron los reyes católicos, que designó la reina sobre todo, para que desde Sevilla, que era de donde partían y a donde llegaban los, ese trasiego atlántico, observara qué pasara, llevara registro de él. Era un hombre particularmente inteligente y formado, es decir, tenía una formación muy, muy completa, y decía una frase, quienes de aquí marchan mansos corderos, regresan vueltos rapaces lobos. ¿Y por qué? Se pregunta, y no puede contestarse, porque lo que está sucediendo es en un mundo que él dice está tras unas aguas que parecen el giratorio curso de los cielos, es decir, una incógnita que solo quienes viajan, los adelantados que viajan a estas tierras conocen. ¿Cuánto la locura interviene en ello? Bueno, eh, pongo un caso, ¿no? Pondré dos. Uno es el de eh, el occidente de la isla de la Dominica, donde se concentraban en la etapa antillana, o sea, en la primera etapa, los adelantados a América. Y un buen día ocupan solo la parte oriental de la isla. Y un buen día les llegan rumores de que en la parte occidental eh, hay pepitas de oro. Y forman una expedición, un grupo de ellos, y en 2 años no dejan un solo habitante de esa zona, que luego conoceremos como Haití. Ahora podemos explicarnos por qué ese país está poblado por descendientes afrodescendientes. Bueno, eso se reproduce en más o menos, pero quería contar otra anécdota. Es la de Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Este hombre llega en los años... mmm, llega a la Florida, o sea, es parte de una expedición a la Florida, en también la primera etapa, antes de que se conozca bien a bien la existencia del Golfo de México, y naufraga la expedición. Y aunque hay más de un superviviente, él es el único del cual tenemos noticia después, y que deja además un diario, hace un diario, un maravilloso diario. Y para este hombre que viaja solo y que es bien recibido por las poblaciones eh, americanas, las muy diversas que va tocando, eh, caminando a lo largo del río Bravo o transcurriendo a lo largo del río Bravo, no tiene ni la menor duda eh, de, lo que, de lo que otros pueden tener. Esos hombres y mujeres son tan seres humanos como él mismo. Y él se integra a las comunidades, sirve de hecho como médico durante un tiempo. Es un hombre que luego además comprobará en Sudamérica que es prudente, es muy prudente. Pero cuando está allí se entera de que ya ha sido formada la Nueva España y entonces busca afanosamente llegar allí y lo consigue. Al llegar, bueno, las poblaciones entre las que ha estado, eh, sobre todo en la mayor parte del tiempo, es decir, en la zona más pobre de la América la parte sur de norte de los hoy Estados Unidos, y es decir, alrededor del río Bravo, son tan pobres que cuando él este se queja, ¿no? Bueno, porque tiene hambre, muchísima hambre, le dicen, no te preocupes, ahora llegaremos a un lugar
donde crecen unos frutos fantásticos y, y te llenarás la panza. Esos frutos fantásticos tras los cuales migraban para encontrar, eran las tunas. Es decir, de lo que se iban a alimentar, eran de tunas. Y este buen hombre, cuando llega a la Ciudad de México, no se le ocurre más que decir que en esas tierras, pobrísimas tierras, ha visto El Dorado. El Dorado, una ciudad de oro. No, las siete ciudades doradas de Cibola, perdón, que es algo que anda en la imaginación del viejo mundo hace un tiempo. Eh, y claro, produce que una cantidad de expediciones hacia esas partes de de los más atrevidos, ¿no? Conquistadores. Y cuando llegan allí, pues no encuentran nada parecido. Hay una historia que se produce en el río Sabana de un grupo de estos conquistadores que encuentran lo que llaman a una reina que llevan en andas. Es decir, es una mujer. Esto nos habla también de que en esas poblaciones los clanes matrilineales seguían siendo dominantes, es decir, era la figura femenina la dominante. Y bueno, es la, la jefa de, de, esa, de esa comunidad y la llevan en andas, es decir, la llevan cargando una serie de hombres, ¿no? Y la visten pues de lo mejor que se puede, ¿no? O se viste ella de lo mejor que se puede. Es decir, y entonces tiene alguna pequeña joya, algo de oro, ¿no? Cositas. Pero estos tipos mm, piensan que han encontrado a quien les va a revelar dónde están esas siete ciudades doradas de Cibola o cualquier cosa parecida. Y bueno, eh, el trato es brutal, como siempre, ¿no? Torturas, muertes, torturas, y los obligan a llevarlos a su aldea, a la aldea temporal que ocupan, y no encuentran allí nada. Y su ira es tal que matan a todos, desde luego, de las maneras más brutales posibles. ¿Qué hizo? A Alvar Núñez Cabeza de Vaca, este, soltar eso. ¿Por qué? Bueno, porque entra dentro del ambiente, del contagio de este ambiente de locura. Podemos suponer algo de lo que normalmente no se habla en, eh, en, ah, en esta atmósfera, que es si no hay cotos a lo que se puede hacer, no hay límites a lo que puede hacer un conquistador, eh, no lo hará con quienes siempre son las que más sufren en las guerras. Es decir, los ejércitos, históricamente, en toda la tierra, eh, los, eh, los capitanes generales de los ejércitos, eh, uno de los premios que dan a sus de los alicientes que dan a sus soldados es que cuando una vez ganada la batalla, si se gana la batalla, pueden hacer lo que quieran con las mujeres del pueblo sometido. Es decir, hay allí un abuso sexual extenso, ¿no? Bueno, imaginémonos en este caso eh, en que todo está absolutamente desbordado. Como vemos, tampoco es menor el tema. Eh, la, la explotación del trabajo está bueno, desde luego en las encomiendas para la producción agrícola y ganadera, con la introducción de los animales domésticos venidos del viejo continente, y en la construcción de ciudades. Por ejemplo, volviendo de nuevo a la Nueva España, en 40 años se crean hasta la zona de Zacatecas, digamos, todas las ciudades que hoy conocemos
en este país, con sus centros ordenados, tal, ¿no? Eh, Calculen la dimensión de- del trabajo que están obligando a hacer a esa gente. Quisiera referirme ahora a otro aspecto, que es el de estos mm, como prolegómenos, como anuncios de lo que será de los orígenes del capitalismo, que se está originando el capitalismo. Eh, Surge en ese momento lo que se llama modernidad. No lo saben los propios europeos, ¿no? Occidentales, volvemos a insistir, o cristiandad latina. No lo saben. Pero luego la llamarán modernidad. Ahí surge la modernidad. Ahí surge también el siglo del Renacimiento en Europa. No es el de los años 1400, cuando en Italia se desarrollan el, una floración de la pintura que tiene mucho de transformador. Eh, pero no será el siglo del Renacimiento, será el siglo de la conquista. Si se sigue, eh, ¿cuál es la evolución de las ciencias? eh, por ejemplo, del pensamiento todo durante esos años, eh, asombra. Es decir, se producen lo que, ¿cómo puede aparecer tanto genio, tanto, tantos personajes cuyos descubrimientos transformarán, ¿no? El destino del conocimiento, de la cultura? Bueno, porque esos banqueros y comerciantes sintomáticamente han tenido buen cuidado en crear universidades y seguirán haciéndolo, apoyarán luego a las artes y demás. Y bueno, pues que dejé suelto el por qué estas tierras no se llaman algún derivado del nombre de Colón. Porque tan pronto como el año 1508, imaginémonos, o sea, entender la existencia, que existe un, un continente que no estaba en en el imaginario siquiera de ningún pueblo del viejo mundo, toma tiempo, ¿no? Bueno, pero dan pronto, o sea, el primer viaje de Colón es 1492 y apenas para 1508 se ha pasado nada, ¿no? Ya se hace el primer planisferio donde aparece lo que se conoce hasta ese momento como nuevo, como las Indias, y que rebautiza quien lo hace, que es un geógrafo y cosmógrafo alemán, rebautiza como América por Américo Vespucio, con quien ha tenido relación y que no está en el ámbito del mundo de las coronas de Castilla y Aragón. O sea, lo ha encontrado en Italia, ha platicado con él y, 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 y entonces produce esto. Y ese mapa evolucionará muy pronto hasta llegar al de Mercator, que es el que hoy vemos el que desde entonces vemos en toda la Tierra. Y obsérvenlo, tiene como eje al meridiano de Greenwich. Y lo que se envía es un mensaje muy potente todos los días desde entonces. El centro del mundo somos nosotros. Esto no era un proceder eh, previo, eh, aunque se pueden encontrar equivalentes, pero no era, por ejemplo, el mapa de Ptolomeo, el famoso mapa que hizo Ptolomeo en la antigüedad clásica griega, eh, bueno, muestra lo que se conoce en ese momento, ¿no?
del mundo, incluso del viejo mundo, porque no registra prácticamente al África más allá del Sahara. Y ¿qué pone como eje? Las islas griegas no. Pone como eje lo que es eje. Es decir, si se extiende, encuentra que el centro está en el Medio Oriente. El Medio Oriente, que es una zona eh, dominada por el Imperio Persa, y por lo tanto confrontada permanentemente, aunque hay muchos intercambios muy interesantes culturales allí, pero por los enemigos, digamos, de alguna manera naturales de esos griegos. Pero no es así Europa. Desde luego, claro, ahora hay un tema, ¿no? La Tierra, esa Tierra redonda, vista ya así en su conjunto, bueno, ¿dónde vamos a establecer su centro? Eh, Hay un eje natural, bueno, sí, pero eh, en algún sitio hay que establecer, sí, en Europa. Cuando un poco después, unos par de siglos después, un historiador europeo eh, descubra esté en unos archivos, descubrirá un mapa que él dice me produjo mareo, mareo visual y mareo mental, porque ese mapa tiene como eje China y entonces no entiende nada, o sea, es muy difícil comprenderlo todo. Bueno, como ese mensaje de que, eh, de que el centro del mundo es Europa, hay muchos otros. Sí, se reinventa, ¿no? Entre ellos se reinventa la se va reinventando la propia concepción de esa cristiandad latina. Y entonces se dice, eh, hay una edad media, ¿no? Hay una edad media. O sea, y eso presupone que hubo una edad floreciente para Europa occidental, insistamos, o para Europa toda si quiere, y se apropian a a la Grecia y la Roma clásicas como sus antecedentes, es decir, son Occidente, ¿no? Y ellos son su continuidad. Bueno, pues resulta que el nacimiento de esa cristiandad latina eh, eh, se produce cuando justamente el imperio romano está destruyéndose. No hay pues una línea directa. Podríamos hablar del mundo mediterráneo en el caso de Roma. Y, pero va, después de la conquista, irá evolucionando la noción de medioevo, ¿no? Pues muy apropiada para ellos, ¿no? Bueno, no, venimos del esplendor y sufrimos una etapa muy oscura, ¿no? La primera mucho más oscura, la segunda se fue avellanando a partir del siglo XII. ¿No? No hay no hay tal, la oscuridad la trajeron ellos, eh, que era el cristianismo, lo que fue el cristianismo original, devenido del mesianismo judío, eh, se va a fundar como, como una religión, como la religión que conoceremos después, a partir justamente de que se crea una iglesia, es decir, una estructura de poder. Y esa estructura de poder, la que sobre todo dirigida por Carlomagno, conquistará el conjunto de Europa y así creará una noción que culturalmente no existe. Europa existe como noción geográfica, pero cultural no. Bueno, ahora sí, ciertamente existe. Sumida en las sombras de una religión dominada por el papado.
Y cuando hablamos del papado, bueno, podemos, en los momentos de que se produce la conquista de América, recordemos, no hace mucho, han estado los Médicis al frente de Roma y ya conocemos seguramente por películas y demás, eh, bueno, qué tan salvajes eran estos, ¿no? Qué tan ambiciosos, salvajes, qué tan poco parecían tener con ese eh, cristianismo mesiánico de los primeros tiempos, ¿no? O de cristianismo primitivo. Pero bueno, ya crearon la noción de medioevo, ya nos la aventaron, ¿no? Para todos lados. Y luego incluso ya quieren decirnos que el mundo entero debe ser medido también, o sea, debe ser clasificado en términos de medieval, o sea, incluir un medioevo. ¿De qué hablan? Es un tema que ni siquiera existe para ellos, pero que bueno, ellos crean para sí mismos y está bien. Y aquí, otra vez, eh, hablamos de los, si quieren, incluso de los europeos occidentales, todos como los culpables de la predación. No, hay que hablar de quiénes son sus sujetos. Es decir, son las ciudades, ¿no? Y son, o sea, los burgos, y son las coronas asociadas a ella, principalmente la de Castilla y Aragón y la de Portugal. Y enseguida vendrán Inglaterra y demás. Las mayorías de esos de esos reinos están sumidas en la pobreza. Y justo eh, hacia eso, alrededor de esa época, va a haber, se va a crear el fin del servilismo, es decir, de esta forma de relación del campesinado, de servidumbre con el amo. ¿Para qué? Para empezar a dejarlos sin nada. Un proceso que culminará con el capitalismo. Si recordamos las grandes obras los grandes estudios que conducen nada más para hacer la investigación sobre que llevará al capital, están concentradas en cómo se fue expropiando de todo esas mayorías europeas, hasta no dejarles más que la fuerza, su fuerza de trabajo, como para vender como mercancía. Asociado a ello va el, la, la fantasía la fantasía que, que, que dirige la obra, ¿no? Que es una locura. Eh, y entonces vemos aquí, bueno, ya desde ciertamente ni la humanidad, ni las humanidades, ni los propios eh, reinos vegetales y animales en América que se había desarrollado eh, ya no hablo por sí misma, ¿no? Como aparte, ¿no? De, del viejo continente, o sea, quedan dos grandes masas continentales. Bueno, sí, todo es distinto. Y entonces dice en Colón en uno de sus diarios, aquí todo es tan diforme como el día a la noche respecto a nuestros países, ¿no? Los peces, los animales, las plantas, y sobre ello dirán una colección de barbaridades, ¿no? Y lo harán no solo durante la conquista, en trabajos, iré poniendo ahí links a, a las obras en las cuales me estoy basando. Hay dos grandes historiadores, uno alemán y uno italiano, que recogen a profundidad en trabajos monumentales, ¿no? Cómo fue esta obra, digamos, de reinvención de la realidad. Y con ella va un fenómeno que muy, wow, digamos, llamémosle curioso,
que es el de la influencia de las novelas de caballería o de las novelas de caballería, no solo la influencia, las novelas de caballería. Eh, en ese siglo en que está produciéndose la conquista, o sea, en los años 1500, son los años en que estas novelas de caballería que después va a, a leer Don Quijote, en lo que será Don Quijote, florecen y florecen por la corona de Castilla fundamentalmente, aunque ya también de Aragón. Eh, y no las producen el resto de la Europa occidental. Es decir, mientras que la otra parte, la Europa de las ciudades de los burgos, está ocupada en reunir la información. Imagínense la cantidad de información que llega, nueva, que permite eh, despertar ideas, en fin. Eh, no es esta en lo que se concentra en la obra conquistadora, aunque no lo dicen, y entonces ubican en tierras fantásticas, ¿no? Eh, el primero en hablar de estas novelas de caballería han venido produciéndose antes, ¿no? En- y tienen, bueno, tienen orígenes, ¿no? Muy claros que hasta los cantares de gesta. Eh, pero van siendo cada vez más, digamos, pobres, ¿no? Locas. Y empiezan, eh, en algunos casos, a delatar qué tienen en la cabeza. Por ejemplo, en 1510, el autor a quien, a quien Cervantes o el Quijote, o los dos, consideran como el, el más eh, el más brillante, no el más brillante era otro, pero bueno, el más reconocido, el más influyente, ¿no? De esos años 1500, eh, habla de la California, una isla, según él, eh, habitada por amazonas, es decir, mujeres a las que les falta un pecho. Esta es una leyenda que viene desde el mundo griego por lo menos, y de otras partes muy posiblemente, que hablan de eso, ¿no? Eh, una tierra donde las mujeres son de solo mujeres que les falta les falta un pecho. En el caso de esta novela de caballería, las dibujo negras, es decir, son negras, andan a caballo, ¿no? Bueno, eso pasará luego a dar nombre a un río, ¿no? El río más importante del mundo. Y hay otro historiador, también volveré a poner ahí el link, que hizo un libro notable, ¿no? Para cuando se iban a festejar los 500 años del... Se iban a festejar, no. Bueno, algunos los iban a festejar y otros, como él, muchos, simplemente los iban a recordar. Los 500 años de la conquista, del viaje de Colón. Este historiador escribió un libro sobre la influencia de las novelas de caballería en los conquistadores. Es decir, cómo enfebrecen la mente, porque las novelas de caballería son una locura. Se producen en escenarios fantásticos, entre eh, hazañas inconcebibles, ¿no? Bueno, él dice, y prueba allí, cómo hay, cómo estas novelas de caballería están influyendo, ¿no? Van en las mentes de los conquistadores. Que ciertamente hay ahí documentación, ¿no? Para en las batallas sienten que van el arcángel de San Gabriel cabalga con ellos, o o alguna virgen, ¿no? O la virgen, pues, en algunas de sus versiones. Son hombres en concreto que pueden personalizarse, ¿no? Quienes hacen la obra, pero sí, desde luego
hay que culparlos, hay que señalarlos, como a Pedro de Alvarado, por ejemplo, una de las grandes bestias, ¿no? O como a Orellana, o como Aguirre, la ira de Dios, en fin, ¿no? En Sudamérica. Pero es que están envueltos en esta locura, lo cual no los justifica, desde luego. Eh, También los religiosos que vinieron, por ejemplo, a, a lo que ya estaba haciendo la Nueva España, eh, que vinieron en número de 12 por una buena razón, obviamente como los apóstoles, y la generación los que llegaron inmediatamente después. Cuando en 1500, cuando en 1541 eh, aparece a Juan Diego la Virgen de Guadalupe, eh, lejos de apoyar esta aparición que va a permitir, ¿no?, una incorporación más rápida a la nueva religión de los pueblos indígenas, lejos de apoyarla, la combaten, porque entienden perfectamente, y ahí voy a poner también el link a otro libro clásico, que, que historió eh, esto. eh, Van a combatirla sabiendo que lo que están haciendo las comunidades, los pueblos originarios de América, es transferir, que es algo que el cristianismo ha permitido también en su expansión. Eso es lo que le permite, ¿no? Eh, lo que le permite expandirse tan rápidamente por Europa también, ¿no? Que basado en actos de fe, el catolicismo, eh, basados en actos de fe y demás, abre espacios para que puedan las religiones nativas incorporarse. Y aquí les queda muy claro, por ejemplo, que es Tonantzin quien está apareciendo como la Virgen de Guadalupe y combaten esta, este culto que sin embargo los indígenas siguen manteniendo. Será hasta el siguiente siglo cuando se la apropien digamos, los que empiezan a ser ya criollos. Y digo esto porque si vemos con detalle en otro libro cuyo link pondré aquí, por poner uno, pero que es un buen libro, aunque su autor deje mucho ya que desear hace rato, como por su comportamiento ético, político, bueno, esa obra está allí. Eh, y ve como eh, eh, le da forma, o sea, va detallando lo que se resume en en un momento eh, la visión de los vencidos, eh, esta, esta obra que tradujo Miguel León Portilla, y que dice, y nos dejan por herencia una red de agujeros, es decir, nos dejan nada, menos que nada, porque lo que echemos allí se irá como será por los agujeros, ¿no? Y se quedan sin memoria histórica y combatirán por ello. Pero en fin, este es otro tema. Bueno, vamos por el minuto 43 y para no extenderme mucho más, insistiré, tenemos que dimensionar bien eso, lo que fue la conquista. Tenemos que dimensionarlo. Y no he hablado allí de lo que significó de esa otra raíz, ¿no? Sin la cual no se puede entender la América posterior, es decir, la negra. Lo que hicieron allí, lo que hizo allí el tráfico de esclavos fue una monstruosidad. Y nace así, en ese momento, con la modernidad, con la conquista, nace el colonialismo moderno, justamente. Esta, esta
bárbara, otra vez, siempre es bárbara. Va a ser particularmente bárbara en América y en el África Negra, pero no, tampoco es una cosa muy noble cuando llega a Asia, ¿no? Cuando llega a China, la India, destruye todo, eh, hasta la imposición de eso, de un dominio colonial brutal, que, que supedite al resto del mundo. La, esta serie de cosas que, como lo de esas reinvenciones que nos imponen a toda la humanidad, desde entonces, como medioevo, como el mapa con eje en Europa, evoluciona hasta la noción posterior de norte-sur, es decir, en el norte está lo industrioso, están los hombres, como si la naturaleza determinara esto, ¿no? Están los hombres industriosos, allí surgen las ideas, ¿no? Y el sur es la de los flojos, eh, la de las riquezas naturales sin fin. Esta división es también decisiva, va a ser decisiva y va a regir. En ella se sustentará en, en buena medida el, el imperio, el imperio, el último imperio del capitalismo, que es el de los Estados Unidos. Bueno, hasta donde vamos. Bueno, esto es un borrador, ¿no? Entonces, pero espero haber ordenado las cosas.